Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo tú nos hables hoy, que podamos entender lo que tú nos estás diciendo y vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la pregunta más importante en la vida? Algunas personas te dirán, bueno, la pregunta más importante es, ¿dónde viviré? Y seguramente para los que han cambiado de un lugar a otro, ha afectado mucho sus vidas. Otros dirán, quizás la pregunta más importante es, ¿a qué me voy a dedicar? Y por supuesto, el trabajo que uno escoge, o la profesión, o los estudios que uno tenga, impactan bastante su vida. Otros dirán, no, la pregunta más importante es ¿con quién me voy a casar? Y seguramente nuestra pareja afecta muchísimo el transcurso de nuestra vida, para bien o para mal. Entonces todas esas son decisiones importantes, preguntas importantes, y debemos buscar la dirección de Dios en esas cosas y no hacerlas sin orar. Pero esas cosas solo afectarán la trayectoria de nuestra vida aquí en esta tierra. Hay otra pregunta aún más trascendente que afectará no solamente nuestro destino aquí, sino nuestro destino eterno. Y la pregunta es esta: ¿qué tengo que hacer para quedar bien con Dios? ¿Qué es lo que Dios busca de mí? Porque si no conocemos la respuesta a esa pregunta, entonces realmente no es tan importante lo que nos pueda pasar aquí en esta vida. Porque al final vamos a terminar perdidos. En cambio, si conocemos la respuesta a esa pregunta, podremos tener seguridad para la eternidad, pero también caminar seguros en esta vida. ¿Cómo podemos quedar bien con Dios? Algunas personas te darán diferentes respuestas a esa pregunta. Hay unos que te dirán que no tienes que hacer nada, que Dios ama a todo el mundo, que así como eres, Él te quiere y no trates de cambiar nada y todo va a estar bien. Pero yo creo que cuando examinamos nuestro corazón, todos nos damos cuenta de que algo no está bien, que tenemos pecado, que estamos distanciados de Dios, que aunque Él nos ama, pero no, las cosas no están bien, que hay un alejamiento, hay un distanciamiento de Dios. Otras personas te dirán que lo que tienes que hacer es unirte a su religión y solamente su religión. Si quieres estar bien con Dios, te dirán, tienes que seguir esta lista de reglas que nosotros te daremos. O tienes que bautizarte, pero solo en nuestra iglesia. No creas que el bautismo en otra iglesia te va a servir. Te dirán que su religión es el camino. Diferentes opiniones pueden surgir, pero la realidad es que las reglas humanas no nos van a llevar a la justicia divina. Entonces, si queremos saber cómo quedar bien con Dios, la mejor respuesta la vamos a encontrar en las palabras de Dios mismo. La mejor respuesta la vamos a encontrar en el libro que Dios mismo ha inspirado. Porque Dios no nos ha dejado en la confusión. Él no se ha escondido. Él no ha dicho, ¿verdad? Como los niños que juegan a las escondidillas, a ver si me encuentran por aquí. No, Dios nos ha dicho cómo es que podemos acercarnos a Él y qué es lo que Él busca de nosotros. Y nos lo ha dicho en su palabra. Y hoy vamos a ver lo que Dios nos ha dejado aquí en su palabra en la reflexión de un hombre que pensaba saber la verdad,
pero en realidad estaba equivocado. Él creía que estaba muy bien con Dios, pero llegó un momento en su vida cuando se dio cuenta de que más bien estaba muy lejos de Dios. Y te invito a prestar atención a esta historia para asegurarte de que tú no estés en la misma situación de este hombre. El hombre al que me refiero es el apóstol Pablo. Él sobresalía en su religión por su esmero, su dedicación, su entrega. Bajo los criterios de su religión, él era perfecto. La gente lo miraba como un gran ejemplo. Pero él llegó a entender que todo eso que tanto valoraba realmente no servía de nada. Toda esa religiosidad que él ostentaba ante Dios valía un comino. Por su gracia, Dios le mostró a Pablo y nos muestra a nosotros lo que él realmente busca. En su ejemplo vemos lo que Dios realmente busca de todos nosotros. Y vamos a leer su historia en Filipenses capítulo 3, empezando con los versículos 2 al 6. Filipenses capítulo 3, versículos 2 al 6. Vamos a leer después del 7 al 11, pero vamos a comenzar con el 2 al 6. Dice así: cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Ahora, hoy vamos a ver dos ideas muy sencillas, si quieres organizar tus pensamientos en torno a este pasaje. Primeramente vamos a ver cómo no podemos quedar bien con Dios. Y luego vamos a ver cómo sí podemos quedar bien con Dios. No podemos quedar bien con Dios por medio de nuestros propios esfuerzos. Y es muy importante entender esto porque nuestra carne, y de hecho esa es otra palabra que se podría usar para traducir esta frase y algunas versiones la usan. La carne, nuestra naturaleza humana siempre quiere depender de sí misma. Quiere decir, yo hago esto, yo me esfuerzo así, yo cumplí con esto y por eso Dios me acepta. Y lo que tenemos que entender es que eso no puede ser. No podemos agradar a Dios por nuestros propios esfuerzos. Así lo dice el versículo 3. No ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. O como dice la Reina Valera, no teniendo confianza en la carne. La carne representa lo que hacemos nosotros por nuestra propia cuenta. Son nuestros esfuerzos, nuestra inteligencia, nuestra energía humana. La persona que pone su confianza en la carne dice, yo hago esto y Dios se complace en lo que yo hago. Ayudo a las viejitas a cruzar la calle y así complazco a Dios.
Lo que me hace recordar la historia del Boy Scout que llegó tarde a la reunión de su grupo y le dijeron, oye, ¿por qué llegaste tarde? Y él dijo, no, es que estaba ayudando a una viejita a cruzar la calle para hacer mi obra buena del día. Y le dijeron, pero ¿tanto tiempo tardaste en ayudarle a cruzar? Y dijo él, sí, es que ella no quería cruzar. A veces pensamos que tenemos que acumular cierto número de buenas obras o que Dios nos dé suficientes estrellitas doradas en el cielo por nuestro buen comportamiento y así vamos a quedar bien con Él, así vamos a hacerlo. Y el apóstol Pablo fue quizás el mejor ejemplo de esta clase de personas, porque él se crió en la religión judía con las leyes que Dios mismo había dado. O sea, de todas las religiones en el mundo no había mejor religión que esa. La religión judía tenía exactamente todos los criterios que Dios quería. Y él tenía razones, todas las razones del mundo para confiar en su carne. Si alguien pudiera haber agradado a Dios haciendo cosas buenas y practicando alguna religión, sería el apóstol Pablo. Desde que era bebé, había seguido al pie de la letra las interpretaciones más estrictas de su religión. Sus padres lo habían llevado al templo a circuncidarlo al 8º día, exactamente como la ley mandaba. Y a propósito de sus padres, tenía una gran herencia, porque ellos podían rastrear su linaje desde los orígenes de su pueblo y de su religión. O sea que Pablo traía su religión, podríamos decir, en la sangre. En cuanto a la práctica de su religión, había pertenecido a una de las sectas más estrictas que había. Los fariseos eran reconocidos por su esmero, su dedicación a obedecer aún los detalles más mínimos de la ley. Y ellos incluso iban más allá de la ley. Tomaban muy en serio esta responsabilidad. Entonces, si la ley decía, no hagas esto, el fariseo decía, no lo voy a hacer y tampoco voy a hacer esto porque me podría llevar a hacer aquello. Eran muy serios en su obediencia. Y Pablo estaba tan entregado a su religión que incluso se dedicó a perseguir a la gente que para él estaba traicionando esa religión. Cuando surgió un grupo que predicaba a un tal Jesús como el Salvador y Mesías, Pablo dijo, esto no puede ser. Esta gente está diciendo mentiras, está engañando a la gente. Tenemos que pararlos. Y los trató de silenciar, echándolos a la cárcel. Hasta fue cómplice en la muerte de uno de ellos. Pero por todas estas cosas, él entonces podía decir que su justicia según la ley era intachable. En otras palabras, cualquier persona que conociera a Pablo diría, no, de seguro Pablo va para el cielo, porque él sí guarda todas las leyes, él sí hace todo lo que Dios quiere. Y hay que aclarar que él no estaba siguiendo una falsa religión, él estaba siguiendo la religión que Dios había revelado, no estaba en una religión equivocada, pero él mismo sabía que aunque por fuera su obediencia parecía perfecta, pero su corazón no estaba bien. Que él no había guardado las cosas como Dios quiere. Cumplió con todos los rituales de su religión, con los sacrificios, con las purificaciones, con las lecturas bíblicas, con todo lo demás, pero su corazón no había cambiado. Su cuerpo fue marcado por la circuncisión, pero su corazón seguía igual. Hoy nos sucede lo mismo. Si confiamos en alguna religión, algún ritual o algún acto religioso para quedar bien con Dios. Por ejemplo, algunas personas dicen, yo me bauticé y ya.
estoy bien con Dios. Y no importa en qué iglesia te hayas bautizado o te hayan bautizado, el bautismo en sí como un ritual no te puede salvar. Es simplemente un acto religioso si no refleja un cambio en tu corazón. Otras personas dicen, bueno, yo he dado mucho dinero o he hecho muchas obras de caridad o caminé de rodillas por tantos kilómetros o me corto el pelo o no me corto el pelo o me visto así o no me visto así o hago todas estas cosas, pero todo eso es religión. Por favor, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no debemos tratar de hacer lo correcto, claro que sí. Pero lo que no vamos a lograr es salvarnos haciendo cosas, haciendo obras. Así no es que vamos a quedar bien con Dios, porque no podemos hacer lo suficiente. Nunca lo vamos a alcanzar. Y lo que nos sucede muy fácilmente es que cumplimos con una lista de reglas y nos vemos bien y la gente dice, wow, mira qué buen cristiano, pero por dentro nuestros corazones están llenos de orgullo o de envidia, de lujuria. Nuestras acciones se ven bien ante la gente, pero Dios es el que ve nuestro corazón. Hay muchos que quieren agregar algo a la simple fe en Jesús. Y aquí en este pasaje, Pablo los llama perros, porque seguían detrás de él, a donde él iba a predicar, ellos venían atrás, ladrando sus mentiras. Y en este caso, lo que decían estas personas era que los creyentes en Jesús también tenían que circuncidarse y seguir las leyes de Moisés. Quizás hoy en día no nos llega a esa gente, por lo menos a mí nadie me ha dicho eso. Pero ellos representan a las personas que ponen su confianza en algún ritual o en algún acto religioso, en lugar de confiar plenamente en Jesús, en el Espíritu. Entonces te pregunto, ¿en qué estás confiando? ¿Qué crees que te hace aceptable ante Dios? Responde en tu propia mente. Si tú estuvieras ahí a la puerta del cielo y Dios te la abriera, Jesús te la abriera y te dijera, oye, ¿por qué debo dejarte entrar? ¿Qué le dirías? Le dirías, no, es que yo me bauticé, ¿te acuerdas? Yo me bauticé. Eso me da la entrada, ¿verdad? Sí, Jesús, ¿te acuerdas que yo siempre traté de portarme bien? Yo sé que por ahí cometí unos errores, pero no fueron tan grandes y siempre traté de ayudar a la gente, ¿te acuerdas, verdad? Tú sabes que yo, pues, siempre me traía una cruz en el cuello y me llamaba cristiano, con eso es suficiente, ¿no? Vamos a ver cómo realmente podemos quedar bien con Dios. Porque Pablo tenía bastantes razones para sentirse bien en su religión, pero se dio cuenta de que eso no servía de nada. Sigamos leyendo en el versículo 7. Sin embargo, todo aquello, refiriéndose a su religiosidad y todo lo que él había alcanzado en el judaísmo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos
y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Cuando el apóstol Pablo pensaba en toda su religiosidad y todo lo que había hecho por quedar bien con Dios, hizo un inventario y se dio cuenta de que todo eso carecía de valor. Hizo una contabilidad como quien hace una lista de sus activos y sus pasivos, ¿no? Sus bienes y sus deudas. Y dijo, todo eso que yo había pensado que era un activo, era un bien, era una posesión, ahora me doy cuenta de que era una deuda. En nada me ayudó, de nada me sirvió. Él había pensado que cuando se presentara delante de Dios en el juicio final, podría decir, Dios, soy judío, soy fariseo, he guardado todas tus leyes. Seguro que estás muy contento conmigo, ¿verdad? Pero descubrió que nada de eso tenía valor. Lo único que importaba era lo que Cristo había hecho por él. No lo que Pablo podía hacer, sino lo que Cristo había hecho. Y Pablo aprendió lo que nosotros también tenemos que entender. Solo podemos quedar bien con Dios por conocer a Cristo. Y digo por conocer a Cristo, porque esa es la palabra que usa Pablo, verso 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. No simplemente creer que Cristo existió o tener una figura de Cristo en la pared o pensar de vez en cuando en Cristo, sino conocer. Es una palabra de relación, es una palabra de confianza, es una palabra de entrega. Conocer a Cristo. La salvación empieza con lo que hizo Cristo, no con lo que hemos hecho nosotros. Por eso Pablo dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. Nosotros nunca seremos tan buenos que Dios nos aceptará. Nuestra justicia, nuestras buenas obras jamás podrán ser suficientes, nunca podrán cancelar la deuda de nuestro pecado. Pero Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Jesús vivió la vida santa y perfecta que Dios espera de todos nosotros. Dios nos creó para vivir en sinceridad y en honestidad y en generosidad y en bondad y en pureza y en perfección, y ninguno de nosotros lo ha hecho. Yo sé que yo no lo he hecho por todos, pero Jesús sí. Jesús vivió esa vida perfecta, santa. Nadie jamás le pudo acusar de algún mal porque no lo hizo ni siquiera a escondidas. Él jamás mintió, jamás robó, jamás tuvo pensamientos impuros, jamás deshonró a su padre o a su madre. Fue completamente justo. Ahora, esta es la cosa maravillosa. Por la fe, tú y yo podemos vestirnos con la justicia de Cristo. Por eso la salvación no comienza con lo que nosotros hacemos, sino con lo que hizo Cristo, porque Él obedeció perfectamente y ahora nos ofrece su justicia por la fe. Y nos dice que si nosotros nos entregamos a Él, confiamos en Él, creemos en Él, nos humillamos delante de Él, entonces Él nos cubre con su perfección, con su santidad, con su justicia. Y ahora, cuando Dios nos ve, Él no nos ve como pecadores o como hipócritas o como malos, sino que nos ve como si fuéramos Cristo. Nos ve a través de la justicia de Cristo. Y esa no es nuestra justicia, es una justicia ajena, que solo podemos recibir por la fe. Ahora,
El apóstol Pablo habla aquí de participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y Él no está hablando de participar en su muerte siendo crucificado como Él lo fue, por ejemplo, ¿no? Decir que cada creyente tiene que morir también crucificado como Jesús. O como lo hacen algunos, incluso se crucifican o se flagelan o de alguna manera piensan que tienen que sufrir como Jesús sufrió. Pero más bien a lo que se refiere es morir con Jesús al pecado. Cuando comprendemos que Jesús murió en nuestro lugar, entonces nosotros también decidimos morir con Él. Como si nosotros hubiésemos estado ahí crucificados, pero no para ponernos clavos en las manos y en los pies, sino para decir, así como Jesús murió a la tentación, yo también muero al pecado con Él, para vivir en Él, para vivir en obediencia, para vivir en confianza, para vivir en relación. Y ese es un proceso. Pero cuando nosotros cuando comprendemos eso, comenzamos a experimentar el poder de su resurrección aquí y ahora. Y la experimentaremos perfectamente cuando Él regrese. La fe que Pablo menciona aquí es una confianza de relación y de unión. Y la evidencia se verá en nuestras vidas si tenemos esa confianza en Jesús. Es que cuando nosotros tratamos de quedar bien con Dios por nuestra religiosidad y nuestras acciones, ponemos las cosas al revés. Más bien lo que tenemos que entender es que Cristo quiere hacernos aceptables ante Dios. Y solo lo tenemos que recibir y entregarnos a Él. Y cuando eso sucede, entonces empezamos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Pero lo hacemos porque estamos confiando en Él, porque estamos entregados a Él, porque queremos complacerle a Él, porque Él nos ha salvado, no porque estamos tratando de ganar la salvación. La fe que Pablo menciona aquí es una confianza de relación y de unión. Y cuando vivimos así, comenzaremos a parecernos más a Jesús, porque pasaremos tiempo con Él y aprenderemos a valorar lo que Él valora. Nuestra nueva identidad ante Dios se reflejará más y más en nuestra manera de vivir. No será algo externo, una apariencia, sino algo que nace de nuestro corazón transformado y cambiado por la fe en Jesucristo. Por eso quiero preguntarte hoy, ¿en qué o en quién estás confiando? ¿Estás confiando en ti mismo? ¿Piensas que has hecho suficientes cosas para quedar bien con Dios? ¿O estás confiando en algo que hiciste? Me bauticé, hice mi confirmación, cualquier otra cosa. ¿Ves? El bautismo solo tiene validez si sirve como testimonio de una transformación que Cristo ha hecho en tu corazón. Si es algo que tú haces pensando que con hacerlo quedaste bien con Dios, entonces solo es otro ritual como la circuncisión. Pero si refleja una fe verdadera, esa fe es la que te salva. Por lo que Jesús hizo en la cruz. Si tú has puesto tu confianza en Él y te has entregado de corazón, entonces puedes saber que estás bien con Dios, que Dios te acepta. No se trata de lo que tú has hecho, sino lo que Jesús hizo por ti. Él te amó tanto que dejó el cielo por salvarte. Él ahora te llama a dejar de confiar en ti mismo y preocuparte por ti mismo y sentir la vergüenza de lo que has hecho y poner toda tu confianza en Él. Entrégate a Jesús. Conocer a Jesús vale cualquier sacrificio. No dejes que ninguna otra cosa en tu vida tome precedencia sobre Jesús. Porque así como Pablo podemos valorar cosas que a fin de cuentas no valen nada.
Conocer a Jesús es el tesoro más precioso que podemos obtener en esta vida. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por amarnos tanto que enviaste a tu Hijo a sacrificarse por nosotros y llevarnos a ti. Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz y por el amor que tú nos tienes. Y te pido, Señor, que por tu Espíritu podamos comprender cada vez más estas verdades y vivir, Señor, en relación, no en religión, sino en relación contigo, Señor Jesús. Y es en tu nombre que oramos.